Amigos televidentes de Esferas de Poder, vamos a dar la bienvenida al periodista Ángel Barriuso, experto en comunicación, a propósito de la escritura y puesta en circulación de su libro, Cómo tener una buena estrategia de comunicación, o cómo pensar una buena estrategia de la comunicación, ¿verdad, Barriuso? Sí, cómo comunicar un pensamiento estratégico. Exactamente, bueno, Sí, se equiparan los dos términos. exactamente. Queremos darte la bienvenida, Barriuso, aquí en Esferas de Poder, que es tu casa. Muchas gracias. Sí, aquí estoy a las órdenes. Barriuso, háblanos de este libro. ¿Qué inspiró el hecho de que un periodista veterano como tú, de mil batallas, conocedor de los medios de comunicación y de la historia del país, además de tu capacidad como periodista y tu trayectoria como hombre de los medios de comunicación? Bien, el libro, Comunicar con un pensamiento estratégico, es el fruto de una experiencia en otro tipo de tareas que no es ya el periodismo, sino la labor en la consultoría de la comunicación estratégica. Cuando comencé con esta labor, esta tarea de comunicar, gestionar la comunicación estratégica para una institución gubernamental, pero contratado por organismos internacionales, el encuentro fue de ignorancia respecto a qué debo de hacer. Porque nosotros los que salimos de las universidades de los 70 hacia acá, no sé de los 70 hacia abajo, arrastramos de deficiencias en nuestra formación respecto precisamente a estas tareas de diferenciarnos en cuanto a cuándo comunicamos, cuándo informamos, cuándo hacemos relaciones públicas, cuándo hacemos labores de prensa, cuándo hacemos periodismo y cuándo comunicamos. Igualmente de cómo manejar el concepto de estrategia, luego cómo planificar. Esa situación es lo que me llevó a mí a profundizar, a investigar y a tratar de elaborar un texto que sirviera a otras personas para superar aquellas dificultades por las cuales yo atravesé. De manera que lo que estoy dejando es una propuesta para facilitar la labor de otras personas que quieran incursionar en las tareas de la comunicación estratégica. ¿Cuál es la diferencia, Barriuso, a propósito de este tema que tú abordas entre el relacionador público y el consultor de una institución? Porque muchas veces nos vemos con el panorama de que, bueno, los dos aparentemente ejercen la misma función. Bueno, porque acuérdate que tú acabas de decir el relacionador público y el consultor. La consultoría es una contratación o es la asignación para tú desarrollar determinadas tareas puntuales respecto a la razón por la cual se te contrata. Es decir, se te contrata, como su nombre lo indica, para ejercer la labor de consultor. La función de las relaciones públicas ya es otra tarea, ya de otra naturaleza. Tú puedes ser un consultor en relaciones públicas, puedes ser un consultor en la labor de prensa, puedes ser un consultor en la labor de la comunicación estratégica. El relacionador público, aunque hay muchas diferencias respecto al concepto de las relaciones públicas, esta persona, ese oficio o tarea, yo lo entiendo como ir a lo más fácil para mí y para que se pueda entender, es la relación con lo público. Luego persigue un propósito, un objetivo. Si tú perteneces a una institución, supongamos la Suprema Corte de Justicia, y tu función es la de las relaciones públicas, tus funciones no son de prensa, tus funciones son de relaciones públicas. Luego el concepto de las relaciones públicas será siempre muy distinto, tanto en el concepto como en la práctica, así como en la teoría, como su propio ejercicio, de la labor de prensa. La labor de prensa, como lo indica su propio nombre, no es más que esa relación, en este caso la Suprema Corte de Justicia, con los medios periodísticos. La labor de quien ejerce la función ya en calidad de consultor o en la misma nómina de la Suprema Corte de Justicia es mucho más amplia. Incluye las relaciones con los medios periodísticos, pero no en función de que se me publiquen notas de prensa o cosas parecidas. Es una labor más de la defensa del pudor, de la imagen de la institución y de ampliar el marco de cobertura, de acción de las relaciones mismas de la Suprema Corte respecto a otros poderes
del Estado o a lo que es el propio circuito judicial, todo el sistema judicial. ¿Cómo tú vinculas las relaciones a la Suprema Corte para los fines de mantener una buena imagen dentro del sector justicia? Ahí se comienza a pensarse ya la labor de las relaciones públicas. ¿Cuál es la importancia que tiene para una institución o para una figura una buena estrategia de comunicación? Claro, es importante porque la estrategia, lo primero que cada individuo se traza un objetivo de vida. Una institución tiene sus objetivos o propósitos, igual que una institución de la sociedad civil, ¿verdad? En este caso, vamos a suponer el Colegio de Abogados. Se plantea un propósito, exactamente, que es la razón por la cual existen. A partir de la razón por la cual existen, es de su misión, entonces se establece una visión. Esa visión va en función de lo que ellos, de cómo lograr, de cómo alcanzar ese propósito, cómo insertarlo dentro de la mente de cada ciudadano y de sus relacionados. Luego ahí es que se establece esa estrategia de cómo tú vinculas ese propósito, esa misión de esa institución con respecto a cómo quieren verse en un futuro. Porque lo importante de toda decisión estratégica, lo que procura es una decisión de futuro, del futuro que tú deseas. Por ejemplo, con este programa de televisión, supongo que tú tienes un propósito, un objetivo, y te gustaría que en 5 años el programa de lo que son esfera de poder tenga un futuro que es el que tú esperas de este programa, es decir, o ya sea convertirlo en el programa X, convertirlo en el programa J, pero posicionarlo dentro del mercado de los distintos programas de televisión que existen. Tú deseas que este programa tenga determinada posición, pero tú te estableces ese objetivo, ese propósito. Sí. Exactamente, unos objetivos. Luego tú dices, en 5 años, ¿qué me gustaría que este programa se convierta? A partir de ahí, entonces tú estableces una estrategia de cómo lograr que en 5 años este programa se convierta en esto. Porque la estrategia y la definición de esta estrategia, lo mismo que tener los objetivos, lo que te va es a evitar improvisar. O sea, y te saca de esto del día a día, de esta rutina, porque si tú permanentemente vienes al programa a desarrollar esto con las entrevistas con tus invitados y te quedas en este plano del día a día, organizarlo para las entrevistas, entonces ya tú no tienes un proyecto del programa con respecto a un futuro determinado. Por eso los planes estratégicos siempre se dicen que son de largo alcance, son a futuro, porque es una distancia que tú recorres. Para recorrer esta distancia tal vez es una estrategia. Esa es la idea. Entonces una institución puede establecer una estrategia entonces se plantea ya cuando tú te planteas esa estrategia, lo que has tomado es una decisión respecto a qué tú vas a hacer con el futuro de esa institución, por el futuro que tú deseas. ¿Por qué yo subrayo el futuro que tú deseas? Porque no se trata de una adivinanza, ni de un azar, ni de un hecho fortuito. El futuro que tú deseas, tú lo construyes en función de lo que tú deseas para ti. Correcto. Arriuso, equiparando las dos áreas, ¿cuál tiene a su juicio mayor importancia en términos estratégicos para una figura o un funcionario? El relacionador público, el consultor, el asesor sí. O el director de prensa. Ya. El asesor y el consultor hacen labores más o menos parecidas. Recuerda que el asesor, el consultor, es un individuo que tú contratas para mantenerlo alrededor de tareas puntuales que la persona necesita. Esa persona quien te contrata en calidad de asesor o consultor siempre te tiene la reserva para solicitarte precisamente te consulta o te pide la asesoría en qué hacer en determinado momento. Se supone que el consultor o el asesor tiene que tener un pleno dominio de su tarea para cuando quien te contrate en esa calidad, tú sepas responder y sepas satisfacer las expectativas de esta persona. El relacionador público que va a ejercer esa labor, pues también tiene todas esas tareas, tienen importancia estratégica. Lo que pasa es que depende, como te decía hace un momentito, del propósito, de la razón por la cual tú tienes ese relacionador público. Es decir, ¿para qué lo usas? ¿Cuál es el objetivo que tú te propones? Porque lo que uno tiene que tener claro es el objetivo. El objetivo, ¿qué quiero lograr? Porque tener un relacionador público para ir día a día y creerse que tu labor es una rutina, no tiene sentido. Claro, muchas veces quien te contrata y procura un relacionador público,
lo que trata es precisamente de que, las debilidades que él tiene para desarrollar determinadas tareas, esa segunda persona, que ejercerá la labor de relaciones públicas, pues se lo cumpla. Vamos a suponer, si él necesita, regularmente lo buscan para trabajo con la prensa, porque como hay una confusión de los conceptos, realmente lo usan para facilitar sus relaciones con la prensa. Es decir, comunicarse con un director de periódico, un jefe de redacción, crear las condiciones necesarias para que el medio periodístico lo acoja, lo vea como una persona suficientemente, en términos poéticos, potable, es decir, que sea de fácil tratamiento. Y que él a su vez se convierta en un sujeto de noticias, un objetivo periodístico. Frecuentemente vemos como algunas personas dicen, bueno, hay que elevar la imagen o cambiar la imagen de determinada persona porque está en el piso, porque tiene frente a la población y a los propios sectores de la prensa, no está bien parado el individuo. ¿Qué hacer ante una situación como esta? ¿Qué falta? ¿O qué ha faltado? ¿Qué estrategia que beneficie la imagen de ese individuo no ha surtido sus efectos, a pesar de hacer o desarrollar una buena labor? Bueno, si algo ha faltado es porque la labor no ha sido desarrollada adecuadamente. Porque cuando tú... En términos de gestión, digo. Sí, pero estamos partiendo de una persona que tiene a alguien que le hace las labores. Exacto. Ya sea de prensa, de relaciones públicas, cual fuera la tarea. Si presenta dificultades en términos de su imagen, entonces ahí hay un fallo respecto a las propias estrategias que se están desarrollando. Porque lo importante que tú tienes que tener en cuenta es que esa imagen tú se la construyes. Si el individuo, si la persona, la institución o la persona tienen una buena imagen, entonces la tarea tuya es preservar esa imagen, que esa imagen no quede afectada, que esa imagen no se afecte por situaciones adversas. Si la institución o persona carecen de una buena imagen, entonces tu función es construir esa imagen en función de lo que se aspira. ¿Me entiendes? Oh, perfecto. ¿En qué medida contribuye la apertura que pueda tener esa persona de cara a la opinión pública y a las demás instituciones para que su imagen se mantenga? Bueno, la apertura, en el sentido de que ser amplio, tener buenas relaciones, desarrollarse, bueno, eso tiene que sujetarse a un plan. Porque el problema es cuando tú improvisas diariamente. Lo primero que uno tiene que tener es el propósito, el objetivo. Es decir, definir tu misión. Luego, con qué visión quiere trabajar, con qué visión quiere vivir. Eso es lo importante, porque si uno tiene claro esos elementos, a partir de ahí no puede haber posibilidad de fracaso. Siempre hay situaciones eventuales. Por ejemplo, se habla mucho de la comunicación, del manejo de crisis. Yo tengo el criterio de que cuando se presentan situaciones de crisis es porque sencillamente el proceso como tal, la administración de tu comunicación ha tenido fallos. Correcto. Arrioso, ¿dónde está la venta el libro? Perdón. Sí, ¿dónde está la venta el libro y cómo pueden las personas conseguirlo? Porque de verdad que es interesantísimo esto. Un libro como este, yo que soy comunicador, no lo había visto con ese perfil, por ejemplo, para la experiencia dominicana. Bien, el libro está a la venta en este momento en la librería La Trinitaria y también en el Colegio Dominicano de Periodistas, aquí en la capital. A partir del mes de septiembre estará circulando en Santiago, en la zona norte del país, la región norte del país, a partir de la primera semana de septiembre, cuando se pondrá en circulación en la Alianza Cibaeña. Eso es el jueves día 2 de septiembre estará el libro en circulación en Santiago y de ahí en adelante se colocará en Santiago, pero de inmediato en la librería Trinitaria y el Colegio Dominicano de Periodistas. Bueno, Barrioso, para nosotros es un gran honor haberle tenido aquí en Esferas de Poder abordando un tema que es de capital importancia para las figuras, las instituciones y las personalidades, las estrategias de comunicación.
está de más decirle que Esferas de Poder será un canal abierto, una puerta y una casa donde usted podrá venir cuando así lo entienda. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vamos y regresamos en breve con nuestro segundo invitado aquí en Esferas de Poder.